Continuamos con las entrevistas. Estamos recibiendo aquí en el set a nuestro amigo, el ingeniero Giancarlo Simancas, especialista en eficiencia energética. Él siempre nos da luces sobre temas que tienen que ver con el sistema energético en el Ecuador. A ver, había un proyecto en la Asamblea Nacional que últimamente debió ser votado y no recibió los votos necesarios, más bien fue al archivo, un proyecto que pretendía un porcentaje de regalías por el hecho de que la central Toachi-Pilatón está en territorio de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y al igual que en este aspecto han sido beneficiados algunas provincias del oriente, del austro, se pretendía también obtener algún beneficio de la generación de recursos por parte de este proyecto de energía eléctrica. Se aspiraba a tener como beneficio para Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué conoce sobre este tema, ingeniero? Buenos días, Osvaldo. Buenos días, televidentes. Bien, voy a centrarme en los conocimientos de la parte técnica, más en el ámbito legal. Entiendo que en la Asamblea se discutieron estos temas, se discutió el proyecto de ley y sin embargo no se dio a un asunto de falta de recursos o de querer hacer un daño intencionado. Según se manifestó ahí mismo en la Asamblea cuando se presentó el proyecto, se lo archivó, es más por el tema de competencias legislativas que tiene que ser presentado ya que tiene que ver con una remodelación o con afectar el tema de recursos. Quien presenta este tipo de proyectos es el Ejecutivo, el presidente, más no la Asamblea Nacional. Entonces, lo que deberían hacer es volver a presentarlo, pero esta vez de manera correcta. En aquel tiempo habíamos conversado justamente en una entrevista con el asambleísta de aquel tiempo, Benítez, quien presentó este proyecto de ley, y se había topado el concepto de que ciertas provincias como Azuay, Cañar, Tungurahua y me parece que es Morona Santiago, tienen este beneficio de los proyectos de las centrales en los cuales adquieren un beneficio económico del 5% y se pretende que Santo Domingo también adquiera este beneficio, pero tiene que presentarse de manera adecuada. Claro, porque visto así es de beneficio para la provincia y el hecho de que alguien se haya opuesto al mismo, obviamente se opone a los intereses de la colectividad y en esa posición han estado asambleístas oficiales, han estado y que representan al Santo Domingo de los Áchilas. A ver, ¿cuál es la importancia del Toachi-Pilatón en la generación de la energía eléctrica a nivel nacional? Recordemos que vamos a pasar por un déficit de este año un tanto mayor que el del año pasado. Se estima de unos 1000 megavatios, justamente en los meses de demanda máxima, demanda de septiembre a diciembre. Si no tuviéramos Toachi-Pilatón, el escenario sería mucho más complejo. Entonces la central sí nos ayuda. ¿Pero de cuántos kilovatios estamos hablando? 250 megavatios lo que tiene la central. Perdón. Correcto. Entonces, esto sumado a que se tenía pensado ya arrancar con los proyectos a cargo de las empresas Progen y Austral que todavía tienen problemas, si esto se llega a concluir, si llegan a tener éxito, tendríamos aún un déficit entre 400 megavatios. Entonces, no es tan fácil el escenario que se nos viene, ya que estos proyectos aún no han arrancado, aún tienen problemas de ámbito legal y burocrático. Entonces, sí tenemos que estar preparados para, como ciudadanía, colaborar en el uso racional de nuestra energía y evitar horas más largas de desconexión, en el caso de que se nos llegue un panorama de futuras desconexiones. Claro. Vamos a dejarlo pendiente este asunto relacionado con el proyecto de las regalías para la provincia de Santo Domingo de los Áchilas por la presencia del Toachi-Pilatón en la jurisdicción para conversar tanto con uno de los asambleístas proponente del proyecto y también con uno de los asambleístas del oficialismo que obviamente consideraron que era necesario archivarlo para saber si
ellos en su visión y con el objeto de beneficiar a Santo Domingo, tienen la posibilidad de presentar nuevamente ese proyecto. Hablemos sobre la situación que se vive actualmente en la situación energética, en el campo energético. Vamos otra vez a estar en problemas de apagones. ¿Qué está pasando? Si no se toman los correctivos adecuados en estos meses, por ejemplo, ¿cuáles son estos correctivos? Debemos centrarnos específicamente en el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas. Tuvimos un tiempo bastante largo de no tener que recurrir a apagones. Entonces, en esos momentos teníamos que haber optimizado y dar los recursos al tema de mantenimiento. Si no se hizo esto y ahora viene la parte de la sequía en los meses más fuertes, ¿cómo vas a hacer ahí mantenimiento? Ya no puedes, debes estar al tope con tu generación, va a ser más difícil todavía hacer mantenimiento. Entonces vamos a trabajar con las centrales al tope y sobrecargadas. Eso sí es un tema preocupante. ¿Sumado a qué? A que tenemos el desgaste en el río Coca. Recordemos que la central Jacobo Sinclair es la que nos abastece de 4 kilovatios hora a día de cada ciudad, de cada casa. De cada 4 kilovatios, uno es de Jacobo Sinclair. O sea, el 25% de la energía que usamos diariamente viene de la central Jacobo Sinclair. Entonces, somos dependientes de esta central. Viene el desgaste del río Coca. ¿Qué están haciendo con eso? ¿Cuándo lo van a resolver? Entendemos que lo están planteando pasar el manejo de esta central, que es la más grande del país, a la parte privada, a la parte de la empresa china, lo cual, bueno, hay que ver cómo se da esa transacción, esa estrategia de pasarle este riesgo a la parte privada. Sin embargo, sigue siendo un riesgo, ¿sí? Porque dependemos de esta generación. Sumado eso al tema de mantenimientos, y qué se está haciendo para generar más energía, no tanto en la parte renovable, sino en la parte de energía firme en tierra. Se ha hablado del tema térmico. Una central térmica es mucho más corta en el tiempo de poderla implementar, y es lo que tenemos que enfocarnos en eso. O sea, no solamente en la parte de motores a diésel, como lo que se está haciendo con Progenia Austral, sino también generación térmica en firme en el país, que ya contamos como la geotérmica. Son proyectos que una planta geotérmica que aprovecha el calor residual de la tierra para generar vapor y generar energía, esas plantas pueden estar operando el 90% del tiempo. Ahí tenemos que enfocar los recursos en estos próximos 5 a 10 años. Son plantas de más corto tiempo y que nos beneficiaría mucho más al Ecuador. A ver, ¿en qué incide en este aspecto de los preparativos para que no hayan apagones, etcétera, etcétera? ¿En qué incide el hecho de que se haya abortado el proyecto de que la empresa estadounidense Progen instale generadores de energía eléctrica? Porque ya el Estado ha dado por terminado unilateralmente, por falta de cumplimiento del contrato, ha dado por terminado el contrato. Eso quiere decir que la instalación, el funcionamiento de estas plantas que ya se estaban instalando, pero con retraso, no van a generar energía. ¿Qué problemas nos ocasiona esto? Los problemas que ya esperaríamos que no sucedan, por ejemplo, no contar con la suficiente energía necesaria para suplir la demanda que se nos viene, sobre todo en los meses de más consumo, y tener que recurrir a apagones. Que es otro problema que tendríamos que tener en cuenta, que esta desvinculación de 5.000 personas en el sector público, que pueden ser quizás después más, de acuerdo a cómo se evalúen esto que viene en la parte pública de cada funcionario, también pone en riesgo la ejecución de estos proyectos que pasarían ya no de la parte privada, se pasarían a la parte estatal. Entonces, si tenemos menos funcionarios, ¿cómo se va eso a cubrir? Esa es una parte que deberíamos preocuparnos y estar pendientes de cómo se va a hacer. Porque ahora ya no está, el proyecto ya no está en manos de una empresa, sino está en manos directamente del Estado. Ahora dependemos 100% de que el Estado ejecute, de que el Estado ya no permita más retrasos, de que sea más eficiente en la decisión, en la ejecución de los trabajos, porque ya no hay a quién más echarle la culpa. Ya no podemos echarle culpa al clima ni a la empresa privada, porque ya está todo ahora en manos del Estado. Si se cumple como tienen que cumplirse los mantenimientos adecuados,
se llega a implementar los proyectos en el tiempo más corto posible, se llega a tener mucho más apoyo en las campañas de eficiencia energética a nivel industrial, residencial y comercial, todo eso ya está en manos de cancha del Estado, ya no está en cancha privada. Entonces dependemos mucho de ello, de que ahora sí se ejecute eficientemente estos trabajos. Y gracias por estar acá con nosotros, ingeniero Giancarlo Simancas, especialista en eficiencia energética. Vamos a una breve pausa antes de continuar.